He aquí, oh Dios, permite que en esta noche tu pueblo pueda, Señor amado, absorber de ti todas las riquezas espirituales de las cuales tú les tienes preparado. No te olvides, oh Dios, también en la vida de nuestros niños, nuestros pequeños. Ellos también, oh Dios, han de necesitar de ti, Señor amado, ese aliento y ese consejo para poder también formarse en el caminar del Evangelio. Permite pues que todo tu pueblo pueda ser enriquecido con la gracia y la bendición de tu Espíritu. Háblanos conforme a las necesidades espirituales y permite que en esta noche tu nombre pueda ser nuevamente glorificado. Gracias pues te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, a manera, como les mencioné al inicio, sí, a manera de introducción y un recordatorio de las enseñanzas anteriores, recordemos, mis santos hermanos, sí, la situación en la cual Saúl se encontraba en medio del campamento allá, como lo menciona, sí, la Escritura en el capítulo número 28. La Biblia menciona que él se encontraba prácticamente, sí, rodeado por parte del ejército filisteo. Y es cuando se ve prácticamente en Gilboa, asediado por el enemigo, que, como lo dice el verso número 5, se turba en su corazón. Dice la Biblia en el verso 5, cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y como suele ser por lo general la costumbre o la tendencia del hombre, cuando se ven apuros o se ven aprietos, comienza a buscar de alguna manera, sí, la asistencia divina. Mas sin embargo, mi querido hermano, sí, esa asistencia él ya la había perdido. Recordemos, mi querido hermano, que ya Samuel, el profeta, cuando vivió, le llamó la atención a Saúl, haciéndole notar de que la rebeldía que él había mostrado de manera persistente para con lo que Dios le había ordenado, había sido la razón esencial para quitarle de él su reino y dárselo a su prójimo, hablando en sí mismo de David. Todo esto había provocado, mi querido hermano, que Dios lo desechara por completo. Saúl, por su parte, al verse ahora acorralado por parte de los filisteos, el ejército filisteo, trata de buscar de manera urgente y diríamos como a manotones de ahogado, algún tipo de dirección. Si me acompaña nuevamente, por favor, al versículo número 6, es un verso obviamente concluyente. Se nos dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, que era el instrumento que usaba el sacerdote para confirmar ciertas preguntas específicas, ni tampoco por profetas. Y como para agravar la situación, Samuel, el gran profeta de Israel, ya había muerto. Mi amado hermano, esta situación a veces se complica cuando el hombre en su desesperación trata de buscar dirección y al no tenerla comienza a buscar sus propios medios para poder, ver en su vida algún tipo de salida. También he escuchado a más de un creyente que de pronto en el mismo caminar de desobediencia dice dentro de sí y aún lo comparte de que no importa lo que él haya hecho, Dios igual lo sigue dirigiendo, Dios igual le sigue inclusive hablando o hasta podría decirse profetizando. Mi querido hermano, no nos confundamos. Dios, como lo dice en su palabra, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero ¿qué hay de aquello que estando mal, igual Dios aparentemente, y digo aparentemente entre comillas, le habla o le da por medio de alguien algún tipo de mensaje divino? Mi amado hermano, hay que tener mucho cuidado con aquello, sobre todo con la advertencia que nos da. Y acompáñeme por favor al libro de Jeremías, capítulo número 29. Dice el Señor en ese texto:
Jeremías, capítulo número 29. Verso número 8 al 9. ¿Lo tiene? Jeremías, capítulo número 29, verso número 8 al 9. Dice el Señor: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros, dice aquí, adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Por qué? Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Y termina diciendo: no los envié, ha dicho Jehová. Mi amado hermano, tenga mucho cuidado cuando alguien, diríamos de manera pretenciosa, le da algo, algún mensaje de parte de Dios, que sea obviamente para su bendición, sabiendo que usted está mal o viviendo en rebeldía con Dios. Dios no puede enviar un mensaje, si así lo quiero ver, positivo cuando vivimos una vida negativa. Amén. Es necesario entender que Dios no puede bajo ninguna circunstancia recompensar para bien el pecado o la rebeldía del hombre. El rey Saúl había, como lo hemos ya también analizado en capítulos anteriores allá en el libro de Samuel, había obstinadamente, se había rebelado contra Dios. Una sentencia había sido dada para con él quitarle el reino, pero no solamente quitó el reino de parte de, diríamos, en las manos de Saúl, también quitó de su espíritu, y eso fue a la verdad, sí, en este caso el ocaso, o diríamos la manera concluyente de darle fin a la relación, sí, que él tenía con su Dios. Dios sacó su espíritu de la vida de Saúl, y por el contrario, un espíritu demoníaco lo atormentaba constantemente. Cuando retomamos, por favor, la enseñanza, y acompáñeme nuevamente al capítulo número 28 del libro de Samuel, este rey comienza a buscar bajo sus propios medios, sí, una dirección para poder, diríamos, hacerle frente a la situación a la cual él estaba confrontando. Y dice en el versículo número 7 que pidió que se le trajese una adivina, una, en este caso, evocadora de los espíritus allá en el mundo, diríamos así, del ocultismo. Mi amado hermano, le recuerdo simplemente dos textos que ya analizamos en su debido momento: Levítico capítulo número 19 y Deuteronomio capítulo número 18. En ambos textos bíblicos el Señor advertía previamente a su pueblo que tenga mucho cuidado para poder, diríamos, buscar o relacionarse con aquellos que practican la brujería. Mi querido hermano, es común a veces entre los hombres o entre nuestra sociedad que nosotros busquemos, obviamente, aquellos que no tienen conocimiento de Dios, busquemos dirección, ayuda o apoyo en medio, sí, en este caso, del ocultismo. Simplemente como para poner un pequeño énfasis en este asunto, dice el Señor en Deuteronomio capítulo 18, si me acompaña brevemente, sí. Dice el Señor en el versículo número 14, Deuteronomio, capítulo número 18, versículo número 14. Nos dice el Señor ahí: porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Puede ser que la comadre, sí, sea la que busque, en este caso al brujo, para que se dé baños de suerte o cosas similares. Puede ser que el compadre lo haga, que tu madre lo haga o que tu hijo lo haga. Pero recuerda que a ti, como hijo de Dios, a ti el Señor no te lo ha permitido.
Y querido hermano, ya que ese mundo nos conduce penosamente, sí, a estar contaminados con el pecado o identificados con el pecado. Ahora bien, continuando dentro de este escenario, Saúl busca la forma y obviamente al ir ante el sacerdote no le tiene ningún tipo, diríamos, de mensaje divino para poderle hacer frente a la guerra que se le avecinaba. Cuando vamos pues ahora al capítulo número 28, si me acompaña, al verso número 11, que es el texto, sí, en el cual nos vamos a concentrar de aquí en adelante. Dice el Señor que Él vino a una mujer adivina y le hace una, en este caso, insinuación. ¿Cuál es esa? Que le haga traer a Samuel de entre los muertos. Dice el versículo número 11, la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Ahora bien, usted recordará, mi querido hermano, sí, que dentro de este, diríamos así, de este escenario bíblico sale a relucir una gran pregunta. ¿Cuál es esa? ¿Cómo así alguien que había muerto vuelve de alguna manera a presentarse entre los vivos para poder sobre todo dar un mensaje a un hombre que de manera exclusiva estaba separado totalmente de la gracia de Dios? Diría cualquiera, ¿es que acaso la Biblia o la palabra de Dios se contradice, siendo ella misma la que nos dice que no debemos de buscar a los brujos, a los adivinos, a los agoreros? ¿Cómo así Samuel aparece en este escenario luego de que él había ya descendido al Seol? Primeramente, mi amado hermano, leamos detenidamente lo que viene más adelante en el capítulo 28, verso 12, para poder tener ciertas directrices bíblicas. Primeramente, dice el Señor, verso número 12, y viendo, ¿a quién? Dice la mujer. Viendo, sí, la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo. Ahora, es necesario, mi amado hermano, ser muy juicioso y paciente para estudiar este texto bíblico. Primeramente, usted considerará que la mujer, la adivina de Endor, no tuvo tiempo alguno para poder hacer sus encantamientos o sus evocaciones para introducirse en el mundo espiritual. Es necesario entender, mi amado hermano, que Dios de alguna manera aprovecha esta circunstancia para dejar establecida su providencia. Si bien es cierto el mensaje que va a recibir Saúl no es, diríamos así, diferente al primer mensaje que Samuel le dio en vida, simplemente con este suceso Dios ratifica la sentencia de su juicio sobre la vida de Saúl. Dice la Biblia pues en el versículo número 12 que esta mujer, sí, una vez que recibe en este caso el nombre de la persona que quería que apareciera, viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Mi amado hermano, para una mujer que tenía este tipo de prácticas, diríamos que hubiese sido algo normal tener una experiencia demoníaca. Más bien para alguien que no está acostumbrado a estos sucesos, podría entrar en una sesión espiritista y llevarse más de un susto, sí, al ver algo totalmente ajeno a lo natural. Pero para sorpresa de esta mujer, que en más de una oportunidad debió haber utilizado el engaño o artes mágicas para poder engañar, en este caso a quienes le consultaban, ella cayó sorprendida. Dice la Biblia en el versículo número 13: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Esta, diríamos, revelación en cuanto a quién te estaba delante de ella, debió haber sido de alguna manera revelado en el mismo momento en el cual Samuel hace su aparición.
Mi querido hermano, no es la primera vez, de acuerdo al escenario bíblico, que Dios hace venir de entre los muertos, sí, a sus hijos para poder, en este caso, cumplir tareas específicas. Si me acompaña, por favor, al Nuevo Testamento, también tenemos una breve referencia bíblica al respecto. Vayamos por favor al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Vayámonos al monte de la transfiguración, capítulo 17. Evangelio según San Mateo, capítulo número 17. En la escritura, de hecho, este suceso, si lo complementamos con lo que sucedió en Samuel capítulo 28, sería el segundo evento que tiene ciertas características similares, pero obviamente bajo otro contexto, porque para ello no hay evocación de ningún espíritu, ni adivino que sea usado como intermediario. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo número 17, versículo número 1 en adelante leeremos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, que es igual que Santiago, y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Verso número 2, léalo. Ahora, hay algo importante que considerar en esto. ¿Sí? En el mundo espiritual, obviamente, por la lectura y diríamos el dato que nos entrega la Biblia, entendemos que en ese mundo espiritual las cosas no se ven como se suelen ver en el mundo, diríamos, natural. Las cosas suelen, diríamos, cambiar, sí, de aspecto. Obviamente que una era la gloria de Jesús en la carne como hombre y otra muy distinta a la gloria de Jesús como el Hijo del Dios viviente, pero en la esfera, diríamos, celestial. Versículo número 3 nos dice, y he aquí, ¿qué sucedió, mi amado hermano? Les aparecieron, tenga cuenta esto, ¿quiénes? Moisés y Elías, hombres que físicamente estaban, ¿qué cosa? Estaban más que muertos. Su cuerpo y sus huesos ya debieron haber estado hechos polvo. Si tomamos como referencia la muerte de Moisés, el cual murió en el desierto, sí, antes de ingresar a la tierra de Canaán, de él su sepultura, Dios mismo se encargó de enterrarlo para que nadie lo descubriera y no sea más tarde objeto de adoración o veneración por parte del pueblo. Y eso había ocurrido 1500 años atrás de este escenario bíblico. Y con respecto a Elías, más de 500 años, mi amado hermano, más de 1000 años habían transcurrido ante la muerte del profeta Elías. Mi amado hermano, estos dos hombres, dice la Biblia, que ya habían pasado al Seol, o lo que era conocido como el seno de Abraham, aparecieron, dice la Biblia, hablando con él, es decir, con Jesús. Ahora bien, mi amado hermano, esta situación tuvo una razón de ser. No aparecieron para que simplemente, diríamos así, cumplir el deseo o la curiosidad de Jesús. No. Ellos aparecieron ahí para dar o dejar establecido un precedente a futuro en medio de 3 testigos. ¿Quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué era en este caso, o cuál era el propósito? Versículo número 4.
Sí, venga conmigo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si queréis, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, el gran profeta. Verso número 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz, dice aquí desde la nube, que decía: este es mi hijo, sí, amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y automáticamente luego de eso todo se desvaneció y quedó Jesús solo tal cual era, con sus 3 acompañantes. Ahora, ¿cuál fue el propósito en ese momento? Dejar establecido a Jesús, el Hijo de Dios, como el único portador tanto de la ley y como el único representante de todo profeta, porque eso representaba a Moisés y eso representaba también Elías, haciendo de alguna manera un canal exclusivo a través de Jesús, en el cual el Padre indica a quienes lo oyeron que a él ahora se debiera de oír y por ende de obedecer también. Cuando nos trasladamos, mi amado hermano, al escenario bíblico, luego de haber visto este breve ejemplo, sí, en cuanto a la aparición de alguien que ya había fallecido hace miles de años, sí, ahora vemos a Samuel, el cual había muerto no hace mucho tiempo. Si nos trasladamos en la época de Saúl, este fue evocado, sí, o trató de ser evocado, pero no hubo una invocación, sino que apareció en ese momento. Dice la Biblia en el verso número 13, verso número 14, 13 estamos, sí. ¿Por qué me has engañado?, dice ella, pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. Más bien, ¿qué pregunta le hizo? ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Ahora bien, aquí debemos de entrar un poquito en detalle, sí, ante el argumento de en este caso, de una bruja. Entendamos primeramente esto. Ahora, hay muchas interpretaciones y muchas formas de analizar el texto bíblico. De hecho, más adelante compartiré 4 de las posibles interpretaciones que se le pudieran dar a todo el escenario, sí, sobre todo central de este suceso en el capítulo 28 de Samuel. Mas sin embargo, sí, bajo la óptica de esta adivina, ella supuestamente veía dioses que subían ¿de dónde? De la tierra. Bien se podría entender desde el fondo de la tierra, haciendo alusión que era Samuel quien subía, o también se podría interpretar que lo hacía, sí, desde la tierra hacia él, hacia el cielo. Sí. Mi querido hermano, hay un texto bíblico que avala hasta cierto punto, sí, la apreciación de esta mujer con respecto a lo que está mirando. Si me acompaña, por favor, al libro de los Salmos, en el capítulo número 82, el Señor dejó, diríamos, una breve comparación de lo que puede llegar a ser el hombre, sí, frente a la presencia del Señor. Jesús también usó en su debido momento esa misma expresión bíblica para defenderse ante los escribas y fariseos. Salmos, en el capítulo número 82. ¿Lo tiene? Verso número 6. Mira lo que nos dice el Señor. Salmos capítulo 82. Verso número 6. Dice el texto bíblico: yo dije, hablando del Señor, vosotros sois dioses, pero eso hablándole en este caso al pueblo, ¿sí? A su pueblo. Y todos vosotros hijos ¿de quién? Del Altísimo. Ahora, el término que utiliza en este caso la adivina de Endor es el mismo que se le da al nombre de Dios.
Cuando ella dice, he visto que suben dioses de la tierra, ella dice Elohim, que es la forma plural de llamar el nombre de Dios. Mi querido hermano, aun cuando el término como tal se escucha de manera singular, en el hebreo Elohim significa plural para el nombre de Dios. Sí, y eso hasta cierto punto encaja perfectamente cuando se quiere en este caso defender, sí, en este caso sí, lo que es sí, la Trinidad en cuanto a Dios, es decir, tres seres diferentes pero un Dios verdadero. Cuando retomamos por favor el libro de Samuel en el capítulo número 28, ella logra determinar de acuerdo a su apreciación que ha visto dioses, sí, de manera plural, pero se lo podría interpretar también de manera singular si se lo quiere atribuir a un hijo del Dios Altísimo, de acuerdo como lo tipifica Salmo 82, sí, versículo número 6. Algo es seguro. La mujer le responde, sí, esta situación, y él, sí, le dice en el verso 14, ¿cuál es su forma? O lo que es igual a cómo es su apariencia. Y ella le responde, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Recordemos que para poder en el Antiguo Testamento identificar sobre todo a los siervos de Dios y mucho más a un profeta, un atuendo en particular los identificaba a leguas. Era el manto que los cubría y por ende dicen muchos historiadores que era el mismo manto que él había rasgado al tomarse, en este caso de Samuel, para que no se vaya y lo pueda bendecir. Si queremos por favor simplemente acordarnos de ese escenario bíblico, venga por favor conmigo al mismo libro de Samuel en el capítulo número 15. Primer libro de Samuel, capítulo número 15, versículo número 24 en adelante. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Verso 27, ¿podría leerlo conmigo? Y volviéndose Samuel para irse, él se asió, se agarró de la punta de su manto, y dice, se rasgó. Y eso tuvo, sí, un efecto secundario inmediato. Porque a través de esto, el Señor le dice, en este caso a Saúl, que así como se había rasgado el manto, también se había rasgado de él el reino de Israel. Cuando retomamos primera de Samuel, capítulo 28, sí, en el verso número 14, Saúl pregunta a la divina, sí, ¿qué forma tiene? Y ella responde, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Dice, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Versículo número 15. Y Samuel, y aquí está lo interesante, la Biblia, mi amado hermano, no da lugar a duda. En el evento no es que había un demonio con la apariencia de Samuel. No es que había un fantasma o algún truco inventado por parte de la divina que se estuviera haciendo pasar por Samuel para darle, en este caso, el mensaje ¿a quién? A Saúl. La escritura, la palabra de Dios nos enseña que Samuel mismo estaba en ese escenario bíblico. Muchos dirán, ¿por qué lo permitió Dios? Bueno, tengo un versículo bíblico para su duda. Ojalá lo llene. En Deuteronomio capítulo número 29. Porque si no lo llena o no lo sacia, igual le toca
asimilar el texto bíblico, con gusto o con disgusto. Deuteronomio, capítulo 29, verso 29 también. ¿Lo tiene? ¿Por qué Dios, si a veces hace cosas que a nuestra mente podrían ser de pronto incomprensibles o misteriosas, si acaso? Dice el verso 29, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Sí, ya lo tiene, Deuteronomio 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y seguidamente dice, mas las reveladas, es decir, o las que Él te quiere dar a conocer, dice, son para ¿quiénes? Para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, por ejemplo, el evangelio no está oculto, está revelado y son para nosotros, pero son para poderlos aplicar en nuestra vida. Pero de aquellas cosas que de pronto tú y yo no entendemos o no comprendemos o suceden de alguna manera inexplicable, pero Dios está tras todo ello, a ti y a mí simplemente nos toca, diríamos así, seguir esperando y confiando en Dios. Pregunto, cuando ha muerto alguien muy cercano a ti, pregunto, ¿no te ha causado a veces la impresión de preguntarle a Dios y decirle, Señor, pero ¿por qué has permitido esto? Y no te cabe a veces en la cabeza, de pronto siendo ese ser querido alguien demasiado cercano como lo puede ser un padre, una madre o un hijo. Mi querido hermano, tras estas cosas, Dios sigue teniendo el control. Y si acaso no te da a conocer el propósito por el cual Él lo ha realizado o Él lo ha permitido, a ti y a mí como sus hijos nos toca simplemente aceptarlas y seguir confiando y agradeciéndole al Señor por aquello. Mi amado hermano, eso es así. Y usted y yo debemos, no cuestionar cómo se quiere en este caso glorificar el Señor. Si Dios quiere utilizar sus manos o las manos de alguien para poderlas poner sobre alguna persona y darle un milagro de sanidad, Dios también a veces puede llegar a escupir en el piso con su saliva, hacer lodo y tirárselo en los ojos y también glorificándose, sí, a través de esto que puede ser algo de pronto repugnante, pero Dios sigue haciendo lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él trabaja como Él, en este caso, sí, lo desea hacer. Me recuerdo del caso de un hombre llamado Naamán, sí, el sirio, un gran general, sí, del ejército, que cuando fue a Jerusalén, sí, con una noticia de que allá había, en este caso, alguien que podía otorgarle sanidad. Al descender a esta ciudad, este general, sí, recibió la noticia que para poder ver el milagro de ser librado de la lepra, la cual tenía que descender en el río Jordán. Un río, por cierto, muy, diríamos así, inapropiado, si acaso si uno se quiere cuidar la piel. El río Jordán es parecido en cuanto a la salinidad y en cuanto a la apariencia de sus aguas, es parecido al río Daule. Pregunto, ¿es que acaso en la ciudad o en el país no hay ríos más bonitos que el Daule? ¿O no hay ríos con aguas más transparentes y limpias que el río Daule? Mi querido hermano, claro que lo hay. Pero a Dios le plació que ese general se sumergiera en esa agua, aun cuando todas sus llagas en carne viva tuvieran que tener contacto con ese tipo de agua. Diría cualquiera, yo ahí no me sumerjo, porque en vez de hacerme un bien para mi piel, se va a infectar la herida y voy a salir peor que como entré. Pero Dios ordenó que así fuese hecho. Y a la séptima vez que este hombre salió del agua, su piel era como la piel de un bebé. Amén. Dios se glorifica como Él quiere.
no te sientas ofendido cuando Dios muchas veces te pida que hagas algo de pronto incoherente o permita que en tu vida pase algo que tú de pronto lo cuestiones. Sigue siendo Dios haciendo su voluntad en tu vida. En el caso, mi amado hermano, pues, de Saúl, Dios permite que sea Samuel, su profeta, quien salga del sepulcro y pueda, obviamente, sí, tener un encuentro con Saúl. Versículo número, capítulo 28, versículo número 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado? Y me interesa esto. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Ahora, qué cosa tan curiosa. En el caso de Samuel, el lugar donde él se encontraba no era un lugar de tormento, sino más bien un lugar de reposo, conforme, diríamos así, lo dicho por él mismo. Dice la Escritura: ¿por qué me has inquietado? En otras versiones dice: ¿por qué me has turbado haciéndome venir? ¿Es que acaso a veces nosotros, aún por costumbre, no decimos que cuando alguien muere, ahora sí entra, ¿qué cosa? ¿En qué? En reposo, ahora sí va a descansar. Ahora, la Escritura es clara, mi amado hermano, sobre todo en el Nuevo Testamento. ¿Quién descansa luego de la muerte? Todos aquellos que mueren en la fe de Cristo Jesús. Ellos descansan. Todos aquellos que en vida pudieron dedicar su vida y entregar su corazón a Cristo, ellos cuando mueren, la Biblia dice que duermen. Toda la carta de Tesalonicenses anuncia ese esplendor. Pero para los que mueren sin Cristo, su muerte no es un fin de descanso, sino más bien de tormento. Usted y yo ya hemos leído también en los evangelios acerca, y se lo dio hace 3 semanas atrás, acerca de la historia del rico y Lázaro. Recordarán esa enseñanza que mientras el mendigo estaba en el seno de Abraham reposando, el rico estaba viviendo después de su muerte en tormentos. Mi querido hermano, Samuel de seguro estaba con una gran paz luego de su muerte. Cuando vamos al versículo número 15, aún más dice, a manera, diríamos ya, de contestación, Saúl, ¿por qué le había hecho aparecer? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado. Dice aquí: pues los filisteos pelean contra mí y Dios, mire, y él era consciente de esto, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Ahora, es necesario analizar la oración de este hombre, o la exclamación de Saúl. Mi amado hermano, él estaba consciente de algo primeramente. Dios ya no quería saber más de ¿quién? De Saúl. Ahora, para muchos esto puede ser impactante, porque estiman en su corazón que Dios es un Dios de tanto amor que es imposible que Él pueda rechazar a algo o a alguien, en este caso, que Él haya creado. Mi amado hermano, Dios tiene un límite en todo, aún en su gracia. Yo quisiera, por favor, que vengas conmigo a un texto a manera de ejemplo en el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 12. Carta a los Hebreos, capítulo número 12. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Al igual que Saúl, mi querido hermano, que había reconocido que Dios se había apartado de él y por ende, también su palabra y la gracia que reposaba sobre su vida. Este texto bíblico en el verso número 17
hablando la Biblia acerca de otro personaje bíblico conocido como Esaú. ¿Cuántos recuerdan a Esaú? ¿Hermano de quién era Esaú? De Jacob. ¿Ambos hijos de quién? De Isaac, el cual era hijo de quién? De Abraham. Sí, como para poder ubicarlo dentro, sí, del orden, sí, patriarcal. Versículo 17, hablando de él, dice la Biblia: porque ya sabéis que aún después deseando, óyelo bien, deseando heredar la bendición. ¿Qué pasó con Esaú? Deseaba. Ahora yo pregunto, ¿cuántos desean la bendición del Señor? ¿Verdad? Ahora, lo difícil sería que usted anhele la bendición de Dios y Dios se la niegue. Y frente a ello, ¿qué podrá hacer el hombre para poderle hacerle cambiar de opinión a Dios? De pronto, si es una persona, usted dirá, bueno, hoy me desecha, hoy no quiere saber nada, pero más luego se le va a pasar. ¿Verdad que así suele pasar? Porque el corazón del hombre es variable, ¿verdad? El corazón del hombre es fluctuante, como se analizaba en enseñanzas anteriores acerca del doble ánimo. El hombre es inconstante, y como es inconstante, un día dice sí y mañana ¿qué dice? No. Y hoy dice no y más tarde dice sí, anda nomás. Así de variable es el hombre. Pero ¿quién le hará cambiar de opinión a Dios? Sabiendo que la Biblia dice que Dios no es hombre, ¿para qué? Para arrepentirse. Ni hijo de hombre tampoco para engañarnos, ni para mentirnos. Mi amado hermano, Dios dice en su palabra: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición. ¿Qué cosa pasó con Esaú? Fue desechado. Dirá cualquiera, bueno, si me arrepiento, otra vez Dios tiene la obligación de ¿qué? De perdonarme o de recibirme. En el caso de Esaú, la Biblia dice: y no hubo, pon esta expresión en tu mente y en tu corazón, porque eso de alguna manera te va a hacer consciente de tu, en este caso, de tu realidad, y al mismo tiempo de lo grande que Dios ha sido al poderte proveer, sí, la maravillosa comunión que tenemos con Él, que es la salvación a través de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No significa que él no se haya arrepentido. Él se arrepintió de haber regalado la primogenitura, la cual la vendió porque tenía mucha hambre por un plato de lentejas. Él menospreció esa bendición y se la regaló a su hermano y se la cambió, hizo un trueque, le dijo: dame el arroz con menestra y cógete mi primogenitura. De nada me sirve. Eso es como menospreciar un servicio a Dios diciendo: yo no quiero ser ayudante o auxiliar o un evangelizador o un predicador. Hazlo tú, que yo mejor saco más plata haciendo lo que yo hago. Después él se arrepintió de eso. Y a gritos pedía a Dios. Y digo a gritos porque la Biblia todavía sigue hablando algo más. La Biblia dice en el versículo número 17, en la parte final, que él, ¿qué cosa procuró a través, sí, de esa frustrada acción? Aunque la procuró con lágrimas. Y Dios, mi amado hermano, a diferencia del hombre, Dios no es sentimentalista. Dios, óyelo bien, no es sentimentalista, porque Dios no se mueve por sus sentimientos. Tú te mueves por sentimientos. Te da pena, ¿verdad? Y accedes. Ya está bien, entra. Tú mismo lo botaste en la mañana y en la tarde otra vez ya pasa, va. Porque te da lástima. Tus sentimientos te juegan, ¿verdad? Muchas veces en la toma de las decisiones. Dios no es sentimental. Dios tampoco es emocional. No digo que no tiene emociones y no digo que no tiene sentimientos. Lo que digo es que cuando Él toma decisiones, no toma como bases ni sentimientos ni emociones, sino la directriz bíblica que Él ha otorgado, su palabra. Él se mueve y actúa conforme a su
palabra. Y si su palabra dice desechado, desechado. Por mucho dolor, por mucho cariño, por mucho amor o por mucha, diríamos así, apertura, su palabra juega el rol preponderante a la toma de decisiones. ¿Me está entendiendo? Si tú desechas algo que Dios te lo ha dado con tanto amor como lo es su Hijo, y dices, no, yo no quiero ser salvo, ¿para qué? Si tú menosprecias de pronto lo que ya estamos anunciando en esta iglesia, ¿qué cosa? El bautismo, por ejemplo. No, que después me bautizo, ya habrá tiempo. O sea, no le das ¿qué cosa? El valor o la importancia a algo que debe de ser vital. ¿Para qué? Para la obediencia de tu vida en Cristo. No, después no va a haber oportunidad. Aun cuando la quieras procurar con lágrimas. ¿Sí me está entendiendo? Por esa causa, mi amado hermano, Saúl fue desechado. Dice la Biblia, si retomamos por favor, Primera de Samuel, capítulo número 28, versículo número 15. Recuerda, él era consciente de su situación. Dice, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Ahora, qué pena me da esta expresión. Porque diríamos así, porque en el destello de su última oportunidad, porque a la larga este asunto fue una última oportunidad de parte de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios pudo haber velado toda esta situación y Dios bien pudo no haber enviado ¿a quién? A Samuel para que apareciera. Más bien Dios pudo haber entorpecido a esta bruja, sí, y ella hubiese hecho sus maromas y nada pudo haber pasado. Y Saúl regresarse también con diríamos así, queriendo ser simplemente un poquito práctico en el escenario, pudo haber regresado como el perrito con la cola entre las piernas nuevamente a su palacio, más frustrado que antes. Pero Dios le permite que Samuel aparezca y cuando lo ve, mi amado hermano, él no declara en ese momento algo que debió haber pedido a gritos. ¿Qué cosa? Perdón. Perdón. Como cuando mucha gente tiene estos chispazos de gracia y teniéndolos no lo sabe aprovechar. Lo único que quiere ser es un hombre ganador en batalla. Quiere ser librado ¿de quiénes? De los filisteos. Imagínate, en esa condición de vida, quiere ver victoria en su vida. O sea, está en pecado, por ende está en muerte, pero estando en su situación, quiere ser ganador. Estando en pecado, estando separado de la gracia, quiere ser vencedor. Como cuando el hombre camina en rebeldía, camina, diríamos, en desobediencia y quiere bendición, quiere trabajo, quiere prosperar. Cuando a la verdad lo que debería de anhelar es la gracia y el perdón de Dios de manera emergente. ¿Por qué? Porque no siempre, como lo leímos allá en Hebreos 12:17, no siempre habrá ¿qué cosa? La oportunidad del oportuno arrepentimiento. No habrá la oportunidad de poder regresar a Dios y decirle, Señor, recíbeme. Porque cuando Dios toma la decisión y cierra la puerta, no hay hombre que la pueda abrir. ¿Verdad que es así? Cuando Dios te dice no, ¿le podrás hacer cambiar de opinión? No. En Dios el no es nunca, jamás. Olvídate de eso. Me recuerdo que Samuel, el mismo profeta, lloraba, pataleaba por Saúl. De hecho, Samuel le llegó a tomar mucho aprecio a este rey. Porque cuando lo vio, si bien es cierto, era un hombre muy grande y hermoso, sí, este hombre le agarró un sentimiento de amor y lo vio como un hijo. Y cuando Dios lo desechó,
Y usted ya leyó conmigo Samuel capítulo 15. Samuel lloraba por él. Hizo luto por él. Hizo berrinche por él. Y le pedía a Dios en oración: Señor, perdónalo. Señor, restitúyelo. Señor, gracias, dale gracias a este hombre. Y Dios un momento en su vida apareció y le dijo: ya no me pidas más por él, porque yo lo he desechado. Es decir, a mí con tus berrinches no me vas a hacer cambiar de opinión. Y Samuel como que despierta y dice: bueno, ¿y ahora? Anda a la casa de Isaí y úngeme al que yo te voy a decir que unjas, para que sea rey sobre Israel. Y ahí lo escoge ¿a quién? A David. Se quiso encariñar con otro Samuel, con Abinadab, el primogénito, porque también lo vio grandote y guapo. Pero obviamente Samuel miraba la apariencia, pero Dios miraba el corazón. ¿Sí me está entendiendo? Amado hermano, no desperdiciemos las oportunidades que Dios nos da cuando éstas se presentan, porque a veces ya no habrá tiempo para un arrepentimiento. Mucha gente deja pasar un llamado, deja pasar la oportunidad de levantar su mano en fe y recibir a Cristo para ser salvo, y sale de pronto tras las puertas de esta iglesia pensando que el día de mañana vendrá y ahí va a tomar su decisión, y lo que no sabe es que a la vuelta de la esquina la huesuda lo está esperando: la muerte. A la muerte no hay quien le pueda decir: ya mismo, ven mañana. El hombre a Cristo le dice: hoy no, mañana. Muchos dijeron en el 2015, el 2016, ahí voy a recibir a Cristo. Año nuevo, vida nueva. Y muchos de ellos no pasaron o no llegaron al año a ver el nuevo año. Si me está entendiendo, no dejes pasar la oportunidad que Dios hace cada día a tu vida, queriendo ingresar en tu corazón. Mi querido hermano, pero algo habrá de acontecer luego de estas palabras. ¿Quieres saber cómo concluye todo esto? El próximo día viernes lo sabrás con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor te habló en esta noche, ríndele una fuerte ofrenda de aplausos. No puedo dejar pasar la oportunidad. ¿Deseas recibir a Cristo? ¿Deseas recibir al Salvador? Para muchos o para pocos, hoy puede ser su única y última oportunidad. ¿No crees? Mi querido amigo, si quieres recibirlo, inclina tu rostro y repite esta oración conmigo. Y la iglesia ora en esta noche, intercediendo. Di conmigo, mi querido amigo o amiga: Señor Jesús, he escuchado tu voz y entiendo perfectamente que no es en mi tiempo, sino en el tuyo. Hoy tu palabra ha hablado a mi corazón. Así lo he sentido.